Buenas tardes, bienvenidos a Rema TV o buenos días donde se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos a Rema TV para aprender y ser mejores personas. Vamos a cubrir un tema muy importante en este momento. Lo he titulado Aguas dulces, aguas saladas. Un tema muy importante para que nosotros mantengamos siempre presentes en nuestras vidas y podamos ser mejores personas, ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Y quiero, eh, quiero enfatizar sobre el libro de Santiago, capítulo 3, en donde la palabra nos explica eh, puntos importantes para nuestra vida, nuestra familia, para todos los que estamos dentro del camino de Dios. Entonces, sin más preámbulo, la palabra nos dice en Santiago capítulo 3, verso 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Dice, hermanos míos, ¿puede al caso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Estamos hablando sobre aguas dulces y aguas saladas. La palabra nos hace muchas comparaciones y nos explica muchas cosas en donde nos hace entender, y Dios es tan grande en su misericordia, en donde simplifica el significado de muchas cosas, simplifica las palabras para que el que los lea pueda entender que es importante eh, practicar lo que está leyendo, para que, para que pueda entender que es importante eh, saber la importancia de la perspectiva de él, porque nuestra perspectiva puede ser nuestra propia idea, ideología, nuestra propia imaginación, puede venir de muchos lugares, pero cuando nosotros tratamos de obedecer a Dios, no se trata de creer en lo que nosotros pensamos, lo que nosotros soñamos o lo que nosotros quizás visualizamos en nuestra mente, sino que a la hora de creer, a la hora de obedecer, se trata de que nosotros cumplamos la palabra al pie de la letra. Entonces, la palabra nos está haciendo una comparación y contraste y hablando el apóstol Santiago nos dice que de una misma boca proceden bendición y maldición y nos dice, esto no se puede hacer así. Ahora, es importante que nosotros entendamos qué es una maldición y qué es una bendición. Cuando nosotros entendemos qué es una maldición y una bendición, las cosas se hacen más fáciles de entender, se hacen se simplifican para que nosotros podamos aplicar, adoptar y adaptar la palabra a nuestra vida. Es necesario que nosotros entendamos estos puntos, adoptar, que significa tomar como propio. La palabra debemos de tomarla como nuestra, debemos de tomarla como nuestra propia guía. Y tenemos que adaptar. Cuando hablamos de adaptar, estamos hablando de que estamos ajustando la palabra para que podamos, eh, para que la podamos aplicar a nuestras vidas y podamos vivir conforme a la palabra. Y a la hora de aplicar significa que la estamos haciendo funcionar para que la palabra no solamente caiga a tierra, sino que pueda germinar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, y de esta manera podamos ser personas de bien, ser personas que cumplen el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Entonces, debemos entender que una bendición, nos dice la palabra que la bendición de Jehová
no añade tristeza. Quiere decir que la bendición es, es algo que nos impulsa y a la misma vez prospera. Cuando nosotros entendemos lo que es la bendición, vamos a entender que la bendición no puede tener un punto negativo. Siempre debe de ser positivo, siempre va a impulsar, va a llevarnos a otra dimensión, va a llevarnos a la prosperidad, va a llevarnos al punto eh, de encuentro con Dios. Porque la bendición no nos va a llevar a un estancamiento, no nos va a llevar a un retroceso. La bendición no nos va a llevar a, a, a un momento en donde podamos arrepentirnos de lo que estamos haciendo, sino la bendición nos lleva más allá de donde quizás nosotros no pensamos llegar. Y la maldición es algo que nos detiene. Cuando nosotros entendemos lo que es la maldición, entendemos que estamos batallando, estamos peleando en contra de algo que nos quiere hacer detener, nos quiere, no quiere que nosotros avancemos. Y para esto es importante que nosotros entendamos eso, porque nuestras palabras pueden ser de bendición o maldición. Y muchas de las veces cuando nos encontramos en situaciones familiares, en nuestras vidas o amistosas o colegas del trabajo, sea por enojo o por una molestia, como humanos tendemos a quizás pensar en palabras negativas, palabras de maldición, palabras que detienen por causa del coraje. Y el apóstol Santiago nos explica que nosotros debemos de ser coherentes, debemos de tomar dominio sobre nuestras palabras, y debemos de ser personas que cumplen conforme a la palabra en lo que es saber autogobernar nuestra lengua, autogobernar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, y saber que no es lo que nuestra carne nos impulsa a hacer, sino que debemos de hacer lo que la palabra, lo que su espíritu nos impulsa a cumplir. Entonces, sin más preámbulo, el apóstol Santiago nos dice en el siguiente versículo, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Dice: hermanos míos, ¿acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es imposible que una fuente pueda tener agua salada y agua dulce. Podemos mirar la comparación con los peces del mar y los peces de ríos. Son, son peces totalmente diferentes. Los peces del mar son peces con una capa de piel más rígida, más dura, aguanta más las temperaturas, son diferentes colores, diferentes tamaños, tienen protección personalizada para poder vivir en aguas saladas. Y los peces de aguas dulces tienden a tener una piel diferente, la cual son casi por la mayoría son peces escamosos, tienen una textura diferente, aguantan una diferente eh, temperatura, su oxígeno interno es diferente porque es agua dulce, y los que están en agua salada eh, tienen que poder digerir esa agua con sal. Y claramente cambia mucho a la hora de comer esos peces, cambia mucho el sabor, cambia mucho la textura, cambian muchas cosas. Y esta es nada más una comparación. Entonces, eh, es para entender que nosotros no podemos ser las dos cosas. Incluso, si podemos ver la división de los mares, y luego los océanos,
En un mapa podemos mirar que las aguas, las aguas de los océanos están separados y tienen una división, porque son aguas totalmente diferentes. Y debemos entender esto para que podamos hacer la comparación y contraste con las personas del mundo y con nosotros quienes somos hijos de Dios. Debemos entender que nosotros no solamente podemos obrar conforme a nuestros pensamientos carnales, sino que debemos de obrar conforme a la voluntad de Dios. Y Proverbios nos hace una comparación y nos explica cuáles son eh, los frutos de una boca salada y una boca con aguas dulces. Y nos dice de esta manera, en el libro de Proverbios capítulo 15, nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Cuando la Biblia habla de un necio, debemos entender la definición de la palabra necio. Necio significa una persona que está arraigado en su propia ideología, en su propia convicción inventada, en su propia visualización creada por su propia mente, por su propio deseo, su propio corazón, sus propias ambiciones. Cuando la palabra habla de un necio, está hablando de una persona que no recibe conocimiento de nadie más, sino que se autoalimenta con su propia ideología, con su propio pensamiento, con su propio propias ideologías basadas a sus obras y experiencias o a la maldad de su corazón. Entonces nos dice la palabra, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Acordémonos que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, una persona que teme a Dios, nos dice adornará la sabiduría. Lo adornará, hará que la sabiduría sea admirable, que sea recompensador, con frutos de paz, de amor, de alegría, de tranquilidad, de bondad, de fe. Va a causar esto por causa de el temor a Dios. Entonces nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es decir, la lengua perversa quebranta el espíritu. ¿A qué se refiere cuando una lengua quebranta el espíritu? A esto nos hace entender cuando nosotros ofendemos a una persona y les expresamos palabras ofensivas, palabras que hieren, palabras que tocan las fibras del corazón para herir y no para sanar. Y nos dice que la perversidad de las palabras quebrantará el espíritu. En otras palabras, va a doler, va a lastimar, va a ofender, va a dañar el espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que las palabras dañan el espíritu, nos hace entender que nuestras palabras no solamente se las lleva el viento, sino que nuestras palabras tienen una dirección, tienen una ubicación a donde llegan. Y en ese caso, muchas de las veces son los corazones de los hijos, muchas veces son la mente y los corazones de la pareja, de los familiares, de amigos, de colegas de trabajo. Está hablando y generalizando en totalidad a todos quienes nos escuchan hablar. Entonces, es por eso importante que nosotros seamos cuidadosos con nuestra lengua, seamos cuidadosos con las palabras que nosotros decimos y tengamos en cuenta siempre que nuestras palabras deben de dar vida y no maldición y no muerte.
Porque dice la palabra, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Es decir, el corazón de una persona que se cree autosuficiente, de una persona que se cree ah, inteligente, una persona que no se basa a una sabiduría dada por Dios, es una persona que se autoalimenta con sus propias ideologías. Dice que su corazón no esparce sabiduría, o sea, su corazón no puede otorgar este, una paz, una tranquilidad, el amor, la mansedumbre, la bondad, porque está perturbado por perversidad y está turbado, dice, a pesar de que tiene ganancias. Y otro versículo del capítulo 12 de Proverbios nos dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. En otras palabras, eh, la tristeza, el quebrantamiento en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta eh, la importancia de nuestras palabras al expresarlas y al decírselas a las personas a quienes amamos. Es muy importante que nosotros tengamos esto en mente todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, porque nuestras palabras son semillas. Si nosotros regresamos al libro de Génesis, capítulo 1, cuando Dios comenzó a crear el mundo, la palabra nos dice que por su palabra la luz fue hecha. Por su palabra los océanos, el agua, los animales, las plantas, la luz, las especies, las lumbreras, todo fue creado por su palabra. Y su palabra fue la semilla la que hizo que toda la creación fuera hecha. Y así como Dios creó el cielo y la tierra, nos dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando nos habla de la semejanza, nos está hablando que estamos hechos con las mismas características que Dios. Porque Dios, en su misericordia, nos otorgó la oportunidad de poder crear, de poder hacer y deshacer con nuestra lengua, así como Él lo puede hacer. Él nos ha dado ese poder en nuestra lengua. Es por eso que nuestras palabras tienen efecto siempre cuando las ejecutamos. Pero a veces por falta de ignorancia o falta de leer la palabra, no lo tomamos en cuenta. Y es importante tomarlo en cuenta porque si Dios pudo hacer los cielos y la tierra y también pudo deshacer ciudades y destruirlos con solamente su palabra, ¿cuánto más nosotros que somos su semejanza? Si nosotros no somos sabios al usar nuestras palabras, al usar nuestro vocabulario, al corregir lo que nosotros hablamos y decimos, estamos en graves problemas. Porque detrás de nosotros están los hijos, detrás de nosotros están nuestros familiares, detrás de nosotros están nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo, nuestros jefes, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, sobrinos. Hay mucha gente detrás de nosotros que está contando con las palabras que nosotros decimos, y si nosotros no somos sabios a la hora de escoger nuestras palabras, entonces nosotros podríamos estar en graves problemas. Es por eso que es importante saber detectar las palabras que nosotros ejecutamos de nuestra boca para saber qué es lo que debemos de remover de nuestro vocabulario y cómo debemos de integrar palabras de bien, palabras de sabiduría, palabras de amor, de fe, de confianza, de bondad, de esperanza. Y el apóstol Santiago
continúa diciendo en su capítulo 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y hace una pregunta general para todos, para que entendamos y reflexionemos, y dice, ¿quién es sabio? Dice, si eres sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Eh, eh, Mostrar nuestra conducta en sabia mansedumbre. Cuando está hablando de esto, está diciendo que debemos demostrar con nuestra conducta eh, en obediencia refrenada, nuestra conducta con buenas decisiones, dice, en sabia mansedumbre, quiere decir con una personalidad tranquila, con una personalidad, con un comportamiento sereno, no alterado, no enojado, sino que dice, muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, en otras palabras, en sabio comportamiento, pensando antes de hacer, pensando antes de hablar, pensando y analizando las palabras antes de ejecutarlas y decirlas. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, tienes celos amargos y problemas en tu corazón, no te creas, no te pongas soberbio, soberbia, como dicen, no te creas la última Coca-Cola del desierto. Es lo que nos está diciendo, no te jactes, o sea, no, no te creas, no levantes tu espíritu en soberbia, y si tampoco mientas contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no desciende de lo alto. Cuando nos está hablando de estos tipos de comportamientos malos, iracundos, comportamientos descontrolados, y nos está diciendo que no desciende de lo alto, nos está diciendo que estamos en graves problemas, porque dice, no desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y es diabólico. Vamos a indagar un poquito en esto, porque es que estos comportamientos son terrenal, animal y diabólica, porque Gálatas capítulo 5 nos explica sobre los frutos de la carne, que es disensión, es orgullo, son pleitos, son celos, son envidias y son una variedad de muchas cosas malas. Y nos dice también que no podemos ir al cielo si actuamos con este tipo de comportamiento. Entonces, animal, ¿por qué nos compara con el animal? Si nosotros miramos a los animales, por un ejemplo, una comparación, los gatos y los perros. Los gatos y los perros no se pueden ver, no se pueden llevar bien, al menos que haya una una cría que se conozca desde que están muy pequeños, solamente así, pero en su naturaleza, la naturaleza del animal es querer pelear, es querer defender su territorio, su posesión, este, y diabólico. ¿Por qué diabólico? Porque la palabra nos dice que el diablo está para matar, hurtar y destruir. Cuando nosotros no cuidamos nuestras palabras, nosotros podríamos estar matando, hurtando y destruyendo. ¿Qué se puede matar? Se puede matar el gozo, se puede matar una buena relación, se puede matar una buena comunicación, se puede matar buenas costumbres, se pueden matar ah, buenas atmósferas emocionales y espirituales en la relación interfamiliar y amistades. ¿Y qué es lo que se puede robar? La palabra nos dice que el gozo se puede ser robado y que debemos de cuidar que nadie nos robe el gozo. Nos puede robar la tranquilidad, la paz, el descanso, las ganas de poder dormir y destruir. ¿Qué puede destruir? Puede destruir nuestra perspectiva de las personas, puede destruir la perspectiva de la gente hacia nosotros,
Puede destruir amistades, puede destruir relaciones, puede destruir familias, puede destruir matrimonios, puede destruir corazones de hijos, de hijas, de sobrinos, de tíos, de parejas. Cuando nosotros actuamos con sabiduría diabólica, estamos arrasando con todo, estamos haciendo todo lo posible para poder destruir lo que hemos creado y lo que hemos trabajado tanto con mucho esmero y esfuerzo. Entonces, nos dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y si leemos otro versículo, nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si el Espíritu de Dios no está ahí y hay celos y contención, hay perturbación, dice, y toda obra perversa. ¿Cuáles son todas las obras perversas? Eso nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando nos dice, cuando nos habla de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, orgías, hechicerías, una infinidad de cosas. Entonces, el apóstol Santiago nos dice que la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura. ¿Qué significa pura o la pureza? Significa que es hecha sin ninguna intención de, de hacer mal. Significa que es hecho con una intención sin llegar a corrupción, sin llegar a pecar, sin llegar a hacer daño, de matar, hurtar o destruir. Dice, pues es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántas veces te has encontrado en tu vida batallando con estos frutos de hipocresía, de perturbación, de celos, de contención? Quizás has sido con tus hijos, con tus hijas, con tu matrimonio, tu familia, tus parientes, primos, tíos, tías, amigos, colegas de trabajo, hermanos de iglesia. ¿Cuántas veces te has encontrado en esta situación, lleno de todas estas cosas que no son del cielo? Porque las cosas del cielo son puros, son pacíficos, son amables, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, y dice, ni hipocresía. ¿Cuántas veces nos encontramos siendo hipócritas? Es algo que la palabra nos ordena, que nosotros no debemos de ser hipócritas, porque debemos ser transparentes, debemos ser leales, debemos ser fieles a la verdad, debemos de defender, creer en la verdad. Dice, y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, cuando nosotros estamos obrando conforme a la sabiduría de Dios, nuestro objetivo principal es llegar a obtener paz. El objetivo principal de muchas de estas cosas de las cuales estamos hablando es llegar a la paz. ¿A qué tipo de paz? Paz interior, paz interfamiliar, paz matrimonial, paz emocional, paz espiritual, paz psicológico, paz emocional. Es decir, nuestro objetivo entre todo lo que nosotros hacemos del día al día al que vivimos es llegar a tener paz, es llegar a tener serenidad, es llegar a tener una vida tranquila, llena de serenidad, llena de tranquilidad, libre de enfermedades, libre de estrés, libre de odio, libre de rencor, libre de problemas, sino lleno y sobreabundantes de paz. Es por eso que la palabra nos aconseja a que nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu, a que nosotros debemos de vivir conforme a las obras que Dios nos manda,
a tener conforme al Espíritu. Porque es importante todos estos temas y todas estas palabras que estamos escuchando. Bueno, es muy importante porque nuestros hijos dependen de nuestras palabras, nuestras parejas, esposo, esposa, padre, madre, primo, prima, colegas, hermanos, iglesia, y están dependiendo de nuestras palabras. No deberíamos de tener una codependencia, pero nuestra vida social nos obliga a saber lo que nosotros debemos de hablar, saber que es mejor callar, pensar, meditar antes de hablar, que es mejor saber que es necesario que tengamos una vida controlada, una lengua controlada, pensamientos controlados, hábitos controlados, palabras controladas. Porque la palabra nos dice que vamos a dar cuentas de toda palabra que salga de nuestra boca. Y si nosotros no somos sabios a la hora de escoger las palabras que estamos diciendo a nuestra pareja, familiares, hijos, hijas, matrimonio, amigos y amigas, tendremos que dar cuenta de ellos y no va a haber una justificación porque nosotros lo estamos haciendo con toda la intención del mundo. Entonces es necesario que cuidemos nuestras palabras antes de hablar para regañar, exhortar o responder ante una situación. Debemos de pedir primeramente la sabiduría de Dios que viene de lo alto, que debemos recordar que va a traer paz, va a ser puro, va a ser amable, va a ser benigno. Sobre todo va a ser palabra de misericordia. ¿Qué es una palabra de misericordia? Es una palabra sin juicio. Es una palabra sin dictación. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a expresar palabras que van a traer juicios sobre los hijos que van o nuestro matrimonio, sino que van a traer bendición y no maldición. Van a traer avance y no retroceso. Van a traer vida y no muerte. Van a traer paz y no perturbación. Van a traer sabiduría y no perversidad. Cuando nosotros escogemos nuestras palabras con mucha delicadeza, lo que nosotros hacemos es cuidar las emociones de nuestro ser, las emociones de los que nos rodean y obedecemos a la palabra de Dios. Yo en lo personal, yo prefiero tener más palabras benignas en las cuales podré ser premiado en aquel día cuando esté frente a Dios, que ser juzgado por palabras que yo decidí no tomar responsabilidad de hablar con buenas intenciones. Dios quiere que nosotros traigamos todo pensamiento, toda palabra, sujetos a su voluntad de Él, en obediencia. Antes de decir una palabra expresada a una persona que nos ofenda o que nos haga mal o que nos haga enojar, llevemos nuestros pensamientos cautivos a su palabra. Llevémoslos cautivos a la obediencia de Él. Seamos sabios. Tomemos sabiduría de lo alto y no sabiduría animal, diabólico o terrenal, sino deseemos con todo el corazón ser como Jesús. Porque la palabra nos dice que Jesús, a pesar de que le habían arrancado su barba, lo habían crucificado, se habían burlado de él, lo habían arrastrado, le habían hecho muchas cosas. A pesar de que se habían burlado de él, diciéndole que él, si era el Hijo de Dios, que se bajara de la cruz, que él en realidad lo podía hacer. Pero en su momento de burla, cuando todos se reían de él, lo único que Jesús hizo fue decir: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona te ofenda, te diga unas palabras ásperas, te diga unas palabras que te puedan ofender o te puedan hacer daño, toma sabiduría de lo alto
Toma sabiduría de la palabra y pida a Dios que te guíe, que te dé palabras de sabiduría, palabras de amor, de misericordia, sin juicio, sin obras de quebrantamiento, sin obras de necedad, sino con obras de amor, obras del Espíritu, la cual trae amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Nos dice la palabra que contra esas cosas no hay ley. Contra esas cosas no hay una consecuencia negativa, sino al contrario, hay buenas consecuencias porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Quizás has estado batallando con alguna ofensa, alguna persona que te ha dañado, te ha herido. Pero Dios te dice, es tiempo de perdonar y es tiempo que también aprendas a cambiar las palabras de tu boca, porque las palabras que tú digas van a determinar el futuro que vas a tener. Si nosotros tomamos en cuenta las palabras que nosotros decimos, nosotros podemos cambiar el futuro. Quizás no podemos cambiar el pasado ni el presente, pero podemos cambiar el futuro, cambiar nuestras palabras, nuestros hábitos, nuestras acciones y nuestras reacciones hacia toda persona que nos hace daño y nos hace bien, que está con nosotros y en contra de nosotros. Y podremos vivir una vida demostrando que Jesús está dentro de nuestros corazones, que Jesús está en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por hablarnos, por dirigirnos, por traer a conciencia que debemos de ser responsables de nuestras palabras, que debemos ser responsables de lo que nosotros hacemos y decimos, que debemos ser responsables de nuestras acciones y reacciones, que debemos de tomar responsabilidad de nuestras respuestas y nuestras palabras, las cuales le damos a las personas que nos ofenden y quienes están con nosotros. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, ayúdanos a refrenar y tomar control, dominio sobre nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos ser más como tú. Ayúdanos, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, sana toda dolencia, toda ofensa, todo quebrantamiento que hemos recibido en nuestros corazones por parte de quienes nos ofenden. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia que nos trae conciencia y nos hace entender que tú eres un Dios que desea que nuestra vida esté en paz, que desea que nuestra vida esté en total plenitud de gozo, que tú eres el que desea que nuestro corazón esté lleno de alegría, de mansedumbre, de tranquilidad y no de perturbación y perversión, sino que quieres que nosotros llegamos a tener un corazón contrito y humillado, un corazón disponible a tu presencia, a tu palabra, un corazón obediente a tu palabra. Señor, ayuda a cada uno de los que están mirando este video a ser mejores personas, a llevar, Señor, ese corazón que tienen dentro de su ser, a obtener el deseo de ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores representantes de tu reino, para que el mundo pueda ver que los hijos de Dios son los quienes hacen la diferencia, para que el mundo pueda ver que somos nosotros la sal del mundo, que somos los que le damos sabor a este mundo tan cruel, tan lleno de maldad y perversión, que tú eres un Dios de amor, lleno de compasión, de misericordia, bondad, fe, paz, mansedumbre, que desea que nosotros proporcionemos todo lo que tú nos das por medio de tu Espíritu a quienes nos rodean, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia que está con nosotros, ayudándonos y instruyéndonos para ser mejores personas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.
Que Dios te bendiga. Gracias por mirar. Gracias por entrenarte con Rema TV. Estamos aquí para el próximo podcast. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia y que la paz de Dios reine en tu casa, tu vida y en tu corazón, en tu familia y en tu hogar. En el nombre de Jesús.